Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y por todas las cableras en el Ecuador, además de a nivel mundial, gracias al Facebook Live de Noticiero 1. El país ha sido saqueado como nunca por Rafael Correa y su pandilla, pero la mayoría cree que todo acabará como siempre. Unos pocos corruptos en la cárcel, mientras los peces gordos rompen las redes, tienen la audacia de dar sermones de honestidad y se preparan a volver. Ante la ineptitud e ineficacia en la mayoría de los casos por parte de la justicia, que ese régimen perverso copó en el 90% de los puestos, la acertada decisión del Consejo de Participación Ciudadana, presidida por el doctor Julio César Trujillo, al escoger una nueva fiscal general, ha hecho renacer la esperanza y también disparado las expectativas. Porque ese honor y ese reto recayó en una joven prestigiosa y recia mujer, la doctora Diana Salazar. ¿Cómo hacer un éxito de su reto? A esta pregunta les pediré responder durante la siguiente hora a mis tres invitados. El abogado Francisco Pesantes, crítico constante de la justicia, colaborador ocasional del Universo y no calificado para el Consejo de la Judicatura por un detalle minúsculo del cual se valieron para marginarlo, aparte de ser ilegal. Una primera idea, solamente eso, una idea para desarrollarla después sin interrupciones durante 2 minutos sobre este tema. Apoyándola, haciendo presencia con ella, un grupo de juristas capaces, con mucha experiencia y objetividad en los temas. Gracias por ese primer concepto. Ahora, una joven abogada que acaba de abrir el estudio jurídico MAC en Quito, tras ser perseguida por la justicia correísta debido a que fue la única que tuvo el valor de conceder una entrevista en el set del canal STV, el fatídico 30S. Abogada Alejandra Ceballos. Un gusto. Depuración. Es importantísimo depurar la fiscalía. Y para concluir esta primera fase, el activista político Fernando Balda, perseguido de Correa el perseguido de Correa que más éxito ha tenido en conseguir de esta justicia viciada el reconocimiento de que a él se lo mandó a secuestrar en Bogotá y el capo de la operación fue nada menos que el actual prófugo de Bélgica. La fiscal Diana Salazar debe reunirse con las víctimas y con los denunciantes de los casos de corrupción. Debe hacer un lobby especial con las autoridades de control, incluso con la Presidencia de la República, con el Contralor General del Estado, y advertirles que ella va a indagar esos casos para que se acabe el mito de que los grandes capos de la política ecuatoriana son intocables. Bien, gracias. Reitero, enseguida tendrá cada uno 2 minutos sin interrupciones para ampliar esta primera idea. Antes, veamos en un reportaje del Noticiero 1 cómo respondió la recién nombrada fiscal general Diana Salazar, nuestra inquietud respecto a su descomunal desafío. La flamante y máxima autoridad investigadora tiene claro su objetivo. ¿Cuáles serán los casos más relevantes que su autoridad fiscal atenderá? Debemos hacerlo de una manera integral, con una visión integral en todos los casos, sin desatender ninguno, porque nos concentramos únicamente en corrupción y nos permea el narcotráfico. Quizás se puede encontrar con algunas falencias en infraestructura y organización. La doctora Diana Salazar ya tiene una ruta a seguir. Sin presiones políticas, sin favor y sin temor. Vamos a investigar hechos, no personas, hechos. En sus manos estarán casos que busquen la luz de la justicia, pero más allá de que si uno u otro es importante, ¿cómo actuará Diana Salazar desde su despacho
en el sentido de que su trabajo investigador desde la Fiscalía no sea interpretado como persecución política. En primer lugar, no leer el Twitter, no hago caso a los insultos, acojo a la ciudadanía que de a pie me felicita y que tiene confianza en su fiscal. Ese es el reto y a ellos me debo, a la ciudadanía, a nadie más. 6 años permanecerá como titular de la institución fiscal. Su labor vendrá acompañada con un equipo multidisciplinario de alto nivel. José Ignacio Arévalo, Noticiero 1. Gracias a José Ignacio Arévalo por esa apretada síntesis. Escuchabas algunas ideas de la nueva fiscal. ¿Cuáles son las suyas, abogado Pesantes, para no terminar con ella en otra frustración más? Tiene usted sus primeros 2 minutos. Muchas gracias, señor periodista. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Salazar. Los abogados penalistas sabemos de primera fuente de lo que el sistema acusatorio penal ecuatoriano establece como base de todo proceso: los hechos. Entonces, los hechos, investigar. Lo que pasa es que en la administración de justicia, donde no estaba limpia de la objetividad e imparcialidad, se han manejado escondiendo casos, se han manejado distrayendo casos o negando la admisión de denuncias y abriendo los procesos correspondientes. El Ecuador, el pueblo ecuatoriano está cansado de que la impunidad reine. Y la impunidad reina por 2 motivos: por corrupción o por cobardía. El que tenga miedo ser fiscal no debe serlo. El pueblo ecuatoriano exige gente capaz, gente con carácter, que vaya hasta las últimas consecuencias y que pida la colaboración de juristas de todo el Ecuador especializados en penal a efectos de colaborar en esta acción cívica. Me parece muy importante que la señora fiscal pida la colaboración interinstitucional con el Contralor de la Nación, que coordinen los casos. Pido que se elimine esa marrullería, esa leguleyada de que el fiscal, el Contralor, tiene que ser la persona que declare responsabilidad penal, si no, no se inicia un juicio especulado. Eso fue una maniobra hecha por los correístas para impedir que los especulados pasaran a la fiscalía, aunque los fiscales Chiriboga y Vaca también eran correístas. Entonces, tenemos que ir hacia la independencia que está proclamando la doctora Salazar y que el pueblo ecuatoriano requiere. Concluyeron sus 2 minutos. Gracias, abogado Pesantes. Los suyos ahora, Alejandra Ceballos. Bueno, yo hablo de la necesidad de depuración de la Fiscalía, ya que acabo de salir de un proceso de investigación con el Consejo de la Judicatura en el que recibimos 247 denuncias de casos de corrupción judicial. Nosotros, en la investigación realizada con el Consejo de la Judicatura, hemos determinado que hubo una injerencia del poder político en el sistema judicial. Es más, nosotros acabamos de publicar el informe que se encuentra en en un blog que se llama Perseguidos Políticos Nunca Más Ecuador.blogspot.com, en el que hemos visto cómo desde el poder político se ha determinado que existen delitos cometidos por normalmente oposición, líderes estudiantiles, líderes sindicales, líderes de las comunidades indígenas. Y hemos visto que no solo los jueces, sino también los fiscales han intervenido en este proceso. Por eso es importantísimo que la Fiscalía vuelva a retomar su labor primordial, que es buscar la verdad objetiva de los hechos. A Fiscalía le corresponde llevar la investigación fiscal con la finalidad de presentar ante el juez la verdad de los hechos. Si una persona es inocente o culpable, corresponde al juez determinar, no al fiscal. Y este es un trabajo que nosotros hemos visto que Fiscalía no ha realizado. Fiscalía se encargó durante estos últimos 10 años de sentenciar a las personas a base, en muchos casos, de la manipulación de las pruebas. Y ese es un trabajo que está en manos ahora de la fiscal Diana Salazar, la depuración de la Fiscalía, para que Fiscalía vuelva a ser objetiva e imparcial. Mil gracias. Te recuerdo que estamos siendo retransmitidos desde este domingo por Sonorama FM Nacional, 103.7 en Quito y en Guayaquil especialmente, la radio en esa frecuencia de mayor cobertura en el Ecuador. Desde luego agradezco esa reproducción que en adelante será constante.
Sus 2 minutos, Fernando Balda. Sí. La fiscal Diana Salazar debe hacer de la Fiscalía una casa con las puertas abiertas. Acabar con esa idea que teníamos los ciudadanos de que era imposible llegar al fiscal general de la Nación. Peor aún, cuando la intención era revelar o denunciar algún caso de corrupción que vinculara a alguien que se encontrara en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en alguna parte de los poderes del Estado. Paralelamente a eso, ella debe de iniciar una acción de conversaciones, de acercamientos con las autoridades de control, en este caso con la Contraloría General del Estado, también con la Asamblea Nacional como Legislativo y con la Presidencia de la República, demostrarle con argumentos las pruebas que ella tiene, los elementos con los que cuenta sobre los casos de corrupción de aquellos capos que en el Ecuador se conocen como intocables. Ella tiene la responsabilidad, si es que quiere cambiar la Fiscalía, de demostrarle al Ecuador de que se acabó la época de los intocables y que no importa quién sea, la justicia es para todos. Bien, ahí tienen ustedes los elementos de juicio suficientes para desagregarlos tras esta primera pausa en una entrevista individual mía con cada uno de ellos en el mismo orden en que intervinieron, para satisfacer lo que creo que serán sus inquietudes tras lo que han escuchado, y luego rejuntarlos en la última parte del programa en un panel en el cual puedan intercambiar entre ellos y conmigo criterios. Me han dejado muy alentado, pero a la vez muy preocupado. Al volver, verán por qué. Estamos de vuelta por Canal 1 y Sonorama a nivel nacional en FM, la gran señal nacional en el Ecuador. Doctor Pesantes, ¿por qué le decía que me dejó preocupado? Usted hablaba de que tiene que coordinar su gestión la fiscal con el contralor. Recién ya se presentó una instancia en que estaban fiscal, contralor, diversas instituciones. ¿Qué significa lo uno diferente de lo otro que no signifique injerencia? Porque hay la queja de que la Contraloría está mandando informes insuficientes y lo que pasa es que los despacha rápido para quedar bien, y de que la Fiscalía no procede, y a la inversa, de que la Fiscalía no procede teniendo informes suficientes. Hay 2 clases de actos en la vida, señor periodista. Los actos que se hacen cuando las autoridades se reúnen para tomarse una foto y pretender hacerle creer al pueblo ecuatoriano de que juntos están trabajando día y noche por aquello. Ese es un acto fraudulento y mentiroso. Actos verdaderos de justicia son los resultados en las sentencias. Yo cuando voy a la penitenciaría del Litoral jamás veo a un ex ministro que haya cobrado coimas preso. Jamás hemos visto recuperación de dinero. El pueblo ecuatoriano vive circunstancias terribles en el momento y debería preocuparse la nueva Fiscalía y los nuevos Contralor de hacer las cosas para que el pueblo al fin deje de ser pesimista de la administración. Ya, pero ¿coordinando cómo? Coordinando en el sentido de decir pulimento en los informes, pulimento en los informes. ¿Qué es pulimento? Pulimento es darme los hechos concretos basados en la ley. Pero no son esos hechos los que tiene que investigar, o si están establecidos, corroborar la Fiscalía. O sea, la Fiscalía le pide a la Contraloría que le haga todo su trabajo. No, el informe de Contraloría es como un informe policial, es un elemento más para mi investigación como fiscal. No tampoco porque él diga que está la cosa mal, yo debo de aceptarla. Yo como fiscal soy el dueño del ejercicio de la acción pública. Ya, ¿cómo se logra establecer la diferencia o la identidad entre lo uno y lo otro? Conversando y coordinando y diciendo, estos informes que me has enviado padecen de tales errores, y yo voy con mi equipo técnico asesor, y él debe tener su equipo técnico asesor, a efecto de que a futuro esos errores hechos de buena fe se corrijan y se pulan y me ayudes. Ok, pero si el error ya fue cometido no puede ser subsanado. No fue, te devuelvo esto porque la prueba está mal hecha, mándame un nuevo informe. Yo lo que hago es decir no procedo, no lo tomo en cuenta. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que yo procedo como fiscal con honestidad. Sí, pero que están consagrando la impunidad. El uno porque no los hace bien, por cualquier razón. Y el otro que no los puede modificar porque yo no puedo ir más allá de lo que la Contraloría me dijo.
yo sí puedo ir donde yo quiera porque dice la Constitución que el dueño del ejercicio de la acción pública no es el Contralor, soy yo el fiscal general o cualquier fiscal. Pero solo dentro de los hechos que el Contralor determina, No. por ejemplo, con indicios de responsabilidad penal. Ese es el criterio que nos vendieron administraciones corruptas. Yo, como dueño del ejercicio de la acción penal, que me lo da la Constitución de la República y no el informe de Contraloría, soy quien establezco, de acuerdo con la ley, si ese informe de Contraloría me es útil o no para la administración de justicia. Ya, pero la Contraloría dice que a ellos no les corresponde decir qué delito es ese. No les corresponde, es verdad. Y no decir quiénes son los delincuentes tampoco. Ellos tienen que establecer la autoridad que hizo o no hizo tal cosa. Nada más. Ya. El juez... Ni siquiera decir si es ilegal o ilegal. No, establece los hechos. Aquí no hay tanto. Ya. Aquí había tanto. Que el criterio de que es ilegal o no quede para el fiscal en su acusación si es que acusa. Si es que acusa y el juez si es que lo acepta. Ok. El que termina finalmente fallando sobre si hay delito o no es el juez. La calificación jurídica, pueblo ecuatoriano, de los hechos investigados la imputa o acusa el fiscal. Pero yo, fiscal, acuso y usted, señor juez, dirá si reúne o no los elementos técnicos del tipo penal que me ha acusado. Ya. ¿Dice usted que se ha escondido y se han disfrazado los hechos? A veces sí, con la corrupción. Eso se llama corrupción. Por ejemplo, el pueblo ecuatoriano... ¿qué se le viene a la mente? Pero se me viene a la mente miles de casos, pues. Por ejemplo... Yo respaldo totalmente a la viuda de Gabela. ¿O no se escondieron los informes? ¿O no se ha escondido que la refinería de Esmeralda, no los fiscalizadores de sobra de 2012? ¿Qué hacemos con los responsables de esconder los Enjuiciarlos, informes? pues, señor. ¿Cómo sabemos quiénes son? A través de las investigaciones. ¿Qué pasa si siguen en la fiscalía muchos de ellos? Votarlos, pues. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Eso es legal? Sí, es legal si compruebo que Una cosa más. Usted dijo, debe reformarse la ley de tal manera que el decir que solo hay peculado es cuando se establece indicios de responsabilidad penal en los informes de la Contraloría, ¿verdad? Vea, la ¿Y hasta Corte que eso se reforme? Tiene que enviarlos con informe de responsabilidad penal. Entonces procedo a ejecutar, pero yo puedo investigar más de lo que ellos dicen. O sea, ¿puede el fiscal establecer que hay peculado aunque el informe de la Contraloría no encuentre indicios de responsabilidad penal? Él no encuentra. Él puede decir eso. La policía en muchos informes se atreven a decir que fulano es inocente cuando no le compete. Bien. Hasta aquí la entrevista individual con Francisco Pesantes. Cuando volvamos, lo propio con Alejandra Ceballos, perseguida 8 años implacablemente por el correísmo. Seguimos explorando cómo hacer que esta vez haya una fiscal implacable. Y les recuerdo que nos retransmite en diferido Sonorama los domingos de 9 a 10 de la mañana a partir de este fin de semana. Abogada, usted recordó su tarea en lo que se llamó la Comisión de la Verdad, que coordinó una de las vocales del CNJ, ¿cómo se llama? Angélica Porras. Angélica Porras, en la cual determinaron que había 247 casos con injerencia no solo de jueces, sino de fiscales para la persecución política. ¿Cómo operó esa injerencia? Mira, Carlos, a ver, perdón. No, dime, Carlos, nomás, no hay problema. Ok. Parte de las denuncias que nosotros recibimos lo hicimos receptando en audiencias públicas reservadas a muchísimas víctimas. Unas de ellas están en la provincia del Cañar y se trata de toda una comunidad indígena que en el ejercicio de la justicia indígena fueron chantajeados por un abogado y el fiscal para ser acusados o no. Estas personas tuvieron que incluso vender sus propiedades y sus bienes para pagarle al fiscal y pagarle al abogado para que los saquen de la acusación. De esta manera se logró desintegrar la justicia indígena en todo el Cañar Alto. ¿Pagarle a qué fiscal? Por solicitud de las víctimas hemos guardado el nombre del fiscal, se encuentra denunciado en la judicatura, ¿sí? Pero por... ¿Lograron determinar que el pago se dio? Está en investigación.
Está en investigación de la Judicatura. Nosotros hicimos el trabajo de entregar a la Judicatura que investiguen. ¿No lo han podido ustedes detectar? Nosotros no hemos podido detectar, pero sí solicitamos a la Judicatura que investigue. ¿Por qué no lo pudieron detectar? Porque hemos únicamente recibido el testimonio de la víctima. Y además es competencia del Consejo de la Judicatura investigar. ¿De ese fiscal? No, porque nosotros no somos la entidad que debe realizar la investigación, es del Consejo de la Judicatura y sus vocales quienes deben investigar. Que sean, ¿cómo saber que no están mintiendo, Alejandra? Porque este es un evento sistemático. No pasó únicamente, este es un ejemplo que yo pongo en el Cañar, ¿de acuerdo? Sí. Pero no pasó simplemente en el Cañar, pasó también en varias provincias del país. Y uno de los famosos casos es el caso 30S, que salió incluso en los noticieros cuando los mismos policías en audiencia pública esta ocasión dijeron que ellos fueron chantajeados tanto por los comandantes de la policía como por los fiscales para que sus nombres sean retirados de las listas de personas que estaban siendo procesadas. ¿Qué se ha hecho en ese caso, el 30S, cuando se logró establecer en verdad ese nivel de complicidad y de contubernio con el poder y con la invención que se hizo de eso? Mira, ¿qué se ha hecho? Nosotros lo que hicimos fue preparar un informe detallado con nombres de jueces y fiscales y lo entregamos a la Judicatura para que lo investigue. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Judicatura frente a eso? Absolutamente nada. Y ya me refería a su caso en particular. Esta chica, yo le digo así, perdónenme, en esa época y ahora sigue siendo una chica, una joven. Ojalá hubiese muchas jóvenes, entre comillas, con sus faldas, para no decir con sus pantalones, que es machista, ingresó con una serie de personas que reclamaban el 30S al canal del Estado porque no les daban al aire su versión. En ese ingreso abrupto rompieron la entrada de vidrio. Cuando alguien aplaudió, Francisco Endara, por aplaudir, lo persiguieron igual. Alejandra se sentó y habló. Cuando había gente mayor, que debía haberlo hecho, más versada como política, que debía haberlo hecho, ella tuvo el coraje de hacerlo. Con ese antecedente, a ser calificada de conspiradora y golpista, el hecho de que sea usted inocente y hasta que viva y hablando, ¿no desdice todo lo que usted dice de la justicia correísta? No, porque en mi caso yo fui sentenciada a 4 años de prisión, pero yo tuve que acogerme al indulto porque mi niña así me lo reclamaba. Yo soy madre soltera y dejarla sola, abandonada por la persecución correísta no era una opción. ¿Quién la indultó? Rafael Correa. ¿Generoso? Tuve que pedirle perdón, así es. ¿Lo hizo? ¿En qué términos, Alejandra? Le pedí disculpas al pueblo ecuatoriano, sí, por los eventos del 30S, si es que alguien se sintió ofendido por mis comentarios. ¿Pero no se dirigió a él? No. ¿Valió la pena? Sabes que sí valió la pena, porque me devolvió la paz a mí y a mi familia. ¿No demuestra que él es magnánimo más que rencoroso? No, porque caí en un juego de poder, pero mi familia sí lo requería. ¿Qué es lo que pasa? Que yo solicité el indulto, digámoslo así, con la visita papal. ¿De acuerdo? Entonces, realmente fue Rafael Correa tratando de demostrarse bondadoso ante el Papa, quien accedió al indulto justamente por esta imagen pública de venderse bien. Sin embargo, para nosotros, las personas que fuimos indultados de ese día, hemos perdido una serie de derechos que nos corresponden, como por ejemplo, acceder a las cortes internacionales. Sin embargo, en este momento nosotros, yo en particular, en mi persona, yo sí puedo decir que en mi caso Fiscalía no actuó como debía actuar. ¿Por qué? Nosotros fuimos víctimas de un estado de propaganda, donde Fiscalía se encargó de investigar únicamente a las personas que la SECOM determinaba que se debía investigar. Es decir, hay videos donde se ven a las personas que hicieron los daños a las instalaciones del canal y estas personas ni siquiera estuvieron en el proceso penal. ¿Por qué? ¿Por qué Fiscalía no llegó a la verdad objetiva de los hechos y eso lo presentó ante el juez? Bien. Porque al Estado no le interesaba. A partir de ese caso particular, aparte de los generales que ha referido, ¿tiene usted una idea de cómo operaba la Fiscalía? ¿Y por qué la importancia de este programa? Para ver cómo debe operar en adelante y la complejidad que eso va a significar. Al volver, un caso distinto, un caso exitoso, de los primeros y peor perseguidos por Rafael Correa, que le ha ganado la partida en su justicia, por lo menos hasta ahora. Fernando Valle.
Y ahora viene para mí el caso más desconcertante y apasionante de los últimos tiempos. Fernando Balda, quien denunció que se intentó secuestrarlo y durante un momento se lo hizo en Bogotá. Y aseguró desde el principio que atrás de eso estaban la policía, José Serrano, y dirigiendo la operación, o permitiéndola, en otras palabras, porque es corrupto, no cojudo, Rafael Correa. Dijo, me lo traen como sea. Y consiguió la declaración de 2 policías que vincularon al caso, que luego desprotegieron los del poder y finalmente se dieron cuenta de que habían sido tontos útiles. Esto que consiguió Fernando Balda, una pregunta parecida a la que le hice a Alejandra Ceballos, demuestra que sí es posible en un caso tan complejo como el suyo, que parecía resentimiento, venganza, revancha, desproporción, increíble Hollywood, enfermedad mental, lograr, ¿qué es lo que ha habido hasta ahora? ¿Una sentencia condenatoria preliminarmente? Así es, la Corte Nacional de Justicia condenó ya a los 2 agentes de inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, toda vez que ellos se declararon culpables del delito de secuestro. Ellos se acogieron a un mecanismo jurídico que se llama la cooperación eficaz, como para que el público lo comprenda mejor. La cooperación eficaz solamente es eficaz, como dice el término, cuando el cooperante entrega información, pruebas que sirvan para vincular a quienes estuvieron arriba de ellos en la cadena de mando del delito. Es decir, no sirve solamente el relato, sino las pruebas. Esas pruebas lograron vincular a Rafael Correa y a Pablo Romero. Esa es la importancia de la sentencia. ¿Cómo consiguió las pruebas, Fernando? Bien, nosotros hemos escuchado que Rafael Correa muchas veces dice, ya pues encuéntrenme el dinero de lo robado. Nunca lo van a encontrar. Tal vez porque es un buen ladrón, tal vez porque se compró aviones con autonomía de vuelo para llevar el dinero en sacos, en maletas hasta el otro lado del mundo, un paraíso fiscal. El dinero robado lo puedes esconder debajo de un colchón, en una caja fuerte, en un paraíso fiscal. Pero al sobreviviente de un secuestro no lo puedes esconder. Yo me volví el principal investigador de este caso, porque empecé a recolectar las pruebas durante 5 años y pico que este caso se mantuvo en la impunidad. Y los tuve allí. Si todo estaba controlado por Correa en el país, ¿cómo accedió a las pruebas? Lo que sucede es que cuando se movilizan funcionarios públicos, les dan viáticos del Estado, de la Presidencia de la República, de la Dirección General de Inteligencia, de la SENAIN, todo deja un rastro. Habían certificados del Ministerio de Finanzas, cheques girados a nombre de los secuestradores, etcétera. O sea, usted hizo el trabajo que le hubiera correspondido después a la Fiscalía, porque no le tengan que decir la Fiscalía, no hay evidencia. A la Fiscalía y a la Contraloría. Debe agradecer usted a 3 personas. A Dios primero, a Correa, que no mandó a matarlo, sino a traerlo, como sea, y a ese par de policías arrepentidos del delito, que ante la traición del jefe, iban a pagar solo las consecuencias. Que tomaron la precaución ellos, y esto lo debe saber el país, no solamente cooperaron con el relato. Raúl Chicaiza sorprendió en su cooperación entregando una flash memory con no menos de 90 horas de grabación, de conversaciones. 90 horas. De conversaciones entre él y el secretario nacional de inteligencia Pablo Romero y el actual asambleísta José Serrano Salgado. ¿Sabe por qué es importante esto? Uno, porque los cómplices del crimen, en el fondo se daban cuenta de lo que estaban haciendo y tomaban precauciones. Y segundo, porque siempre tuvieron presente de que podían ser traicionados o iban a ser traicionados. Ergo, la Fiscalía podrá hacer cosas parecidas a su caso en otros. Así es. De hecho, este caso yo creo que además nos dio una luz de esperanza, porque demuestra al país que todo tiene su ciclo, que el poder no dura para siempre y que al final la verdad siempre triunfa, Carlos. ¿De qué vivió usted este tiempo? Bueno, a mí me ha tocado muy duro. No le preguntaba eso, ¿de qué vivió? Bueno, he sido un comerciante, pero últimamente hace casi un año hemos instalado un estudio jurídico que se llama Balda y Ahora sí, Abogados. antes, ¿cómo sobrevivió los 8 años de persecución? Cuando llegué a Colombia, como allá no teníamos vida crediticia, como nadie conocía los talentos de publicidad y mercadotecnia con los que habíamos sobrevivido en Ecuador, pues nos tocó ponernos un restaurante porque dijimos todo el mundo ¿Lo come. sostuvo el expresidente Uribe?
tengo una muy buena relación con el presidente Uribe, con amigos del Centro Democrático, senadores, etcétera. Nos ayudaron como una guía a instalarnos en Colombia. Si usted recibe aportes privados para su lucha, ¿considera que eso es inmoral? No recibo aportes privados de Colombia. A nosotros nos ayudan mis amigos, activistas políticos, con los que juntamos el opio, como lo hacen todos los políticos. Fernando, y en lo personal, ¿cómo resistió? ¿Qué le hizo no doblegarse, no dudar, seguir, persistir? ¿Cuál fue la llama que se mantuvo prendida? Alguien me dijo un día, recién cuando nos estamos cansando de repetir, apenas nos están empezando a escuchar. No cansarse nunca, no doblegarnos, creer en Dios básicamente, tener una familia que nunca dejó de apoyarme y yo creo que ese amor, ese cariño de la familia y además amor por el país, la indignación de ver la injusticia, no solamente en contra mía, sino que vi en mi caso el futuro de Rafael Correa en la cárcel. Llámenle vendetta, llámenle justicia, llámenle reivindicación. Aquellas otras víctimas que no han logrado justicia todavía, yo creo que ven en este caso la satisfacción de una meta lograda. Grandes lecciones en estas 3 entrevistas individuales con los invitados. Al volver, recompondremos el panel y un mensaje clave en lo que Fernanda Valda acaba de decir y no necesito explicar. Enseguida, en la parte final de este encuentro verás para saber cómo tenemos una fiscalía eficaz, en verso y sin esfuerzo. Vamos a profundizar entre ellos y conmigo las propuestas que hicieron en las entrevistas individuales. Antes, un aporte más a la discusión del presidente Moreno, lo que dijo en su enlace radial del pasado martes. Sí sospechaban, lo negaban abiertamente y como no había ninguna investigación, porque la justicia estaba dopada, la fiscalía estaba sedada, la Corte Constitucional estaba dopada también, dopada mentalmente me refiero, claro. Lastimosamente no reaccionaban y nosotros sentíamos que a lo mejor eran calumnias por parte de la oposición. El momento en que nos empezamos a encontrar en todos los ministerios, en todos los departamentos con actos de corrupción, a tal punto que cuando se acerca un señor ministro a decirme, he encontrado actos de corrupción, presidente, yo le digo, ponte a la fila, ponte a la fila. La insinuación que está atrás de eso es muy clara. Sí, es demasiado el volumen para que haya suficiente justicia. ¿Qué tipo de prioridades impone eso, abogado Pesantes? En mis 36 años como abogado litigante en materia penal, yo debo de indicarle también al pueblo ecuatoriano que hay cosas en la parte humana, en la parte de servicios de los profesionales que atienden en las oficinas de fiscalía. No puede ser, señor periodista, que un fiscal tenga 800 o 1000 casos. Eso es imposible, eso es subdesarrollo. Ya, de acuerdo, pues esa es la realidad. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? Nombremos más fiscales, especialicemos a los fiscales, controlemos su gestión y que los despachos no se demoren. Facilito. ¿Ya? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué plata? La plata hay, están convocados los concursos. Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura, para pensar qué contestarle al doctor Trujillo respecto de la Fiscalía de Toinga, se demora 3 días. Ok, si a su juicio los recursos y las facultades están, falta lo otro, el tiempo. Esto no puede ser un proceso atropellado. Mientras tanto, habrán casos o denuncias en las cuales ya no se puede proseguir. Bueno, habría que investigar cada carpeta. ¿Cómo? Ahora, no hay delitos que no prescriben. Especulados tenemos varios casos que están ahí guardados. Alejandra, la misma inquietud para ti, para usted. Ves que yo también te trato de tú. Y no me siento incómodo, no hay problema. Ya por ser tu papá. Con este volumen de corrupción, ¿cómo tener prioridades? A ver, primero, es importantísimo que Fiscalía, como bien dice el doctor, tenga más fiscales. La verdad es que la carga procesal que tiene cada uno de los fiscales rebasa la capacidad física y la capacidad humana de una persona para trabajar. Noticia, ya sabemos, ¿ya está tanto? Bueno, mientras tanto, la verdad es que no hay nada más que hacer sino poner más gente a trabajar en la Fiscalía. Y mientras tanto, eso toma, para decir algo rápido, de 3 a 6 meses.
Hasta tanto hablan indagaciones que se cerrarán en su periodo y se quedaron fuera. ¿Y? Bueno, mientras tanto, no tenemos más opciones. Aplique usted esto a los 247 casos que denunciaron. Si a usted le preguntan, Alejandra, ¿por dónde quieres que comience? ¿Por dónde queremos que comience la investigación administrativa? Es lo más sencillo, es lo más fácil. ¿Con todos los casos? En los casos donde se genere una duda razonable, sí. Por ejemplo, hay veces que una persona denuncia porque tiene que completar un trámite o porque no quede la duda de, bueno, para que no se genere, no sé, es necesario que se investiguen las cosas donde hayan hechos fehacientes, ¿de acuerdo? O sea, cogerse primero de los que parecen casos contundentes, completos. Así es, donde haya herramientas de investigación. Hay veces que las personas van y denuncian sin hechos, sin nombres, sin razones. Correcto. Ustedes lograron detectar más de 600 y de esos... En realidad las denuncias fueron 1.435. 600 y pico documentadas. 247 documentadas. Entonces nosotros lo que hicimos es depurar, así es. Depurar, ¿por qué? Porque como te digo, la gente abre la denuncia, pero no la completa, ni nos entrega la información. Hay otra lección. Fernando, ¿quiénes son los intocables? Bueno, los intocables, uno de ellos, pues yo creo que el mayor es el actual asambleísta José Serrano Salgado. Mire usted. ¿Tiene varios procesos abiertos por la fiscal que sale? Tiene un tema de los chalecos, de patrullas, de UPC, de caballos, etcétera. Sin embargo, su asesora, María Paula Christensen, estaba prófugo de la justicia. Pero ¿cómo es que la asesora y el que mandaba en el ministerio no? En el caso Pases Policiales, yo mismo entrevisté a 2 de los policías que hoy fueron sentenciados. Me lo contaron a mí en un video que subimos a las redes sociales. Ellos dijeron que le entregaban el dinero a José Serrano. Lo dijeron en video, en una entrevista conmigo. Me pidieron ayuda. Sin embargo, dentro del proceso callaron. Primero, él tiene inmunidad. Él tiene inmunidad. Tendría que levantársele la asamblea. Habría que levantarle la inmunidad parlamentaria. Y segundo, ¿qué importancia le da usted a casos aparentemente minúsculos cuando lo que se ha probado es que los grandes capos, si es que él es uno, caen por los pequeños errores? De hecho, ese ¿Cómo es el fue Al Capone? Lo detuvieron, creo que fue por un problema de estancos y de contrabando de licor. Defraudación tributaria. Impuestos, ok. De hecho, ese es el destino de José Serrano. Yo le llamo a él no Al Capone, sino al chiquito. Mire, a pesar de que hay una grabación que existe, donde él conversa con el autor de mi secuestro, con Raúl Chicaiza, y Chicaiza le dice que necesita $60.000 para pagar sus abogados, y Serrano le dice, te voy a dar 20 ahorita, luego te doy la diferencia. Y Chicaiza le dice, tiene que darme porque usted sabe que esto, refiriéndose al secuestro, lo hice por el presidente y por usted. ¿Esa grabación está? Sí, de hecho... ¿Es auténtica? Es auténtica porque es parte de la cooperación eficaz. ¿Hay un peritaje de voces que dicen que en verdad eso se dio? La próxima semana nosotros vamos a poner ya la denuncia en la Fiscalía con esa grabación solicitando ese peritaje de voces. Pero quien la entregó es uno de los que interviene en la conversación, el mismo Chicaiza, por eso es válida. Él no puede ser el único intocable. ¿Cuáles otros hay? Bueno, tenemos el resto de funcionarios del Estado. El otro yo diría que es Alexis Mera. Ok. Los hermanos Alvarado. No, ellos no. Y la Fernando lista está continúa. ya sindicado en un tema concreto. Sí, pero yo no creo que Fernando solo haya estado vinculado en las cosas que él hizo. No, recordemos que él llegó al poder... Acaban de poner a Carlos Bravo, si no me equivoco, y a otro que colaboraba. Pero los peones, pues estos muchachos eran los editores de un departamento de producción. ¿Por qué no cae gente como Mera o se fuga gente como Fernando Alvarado? Porque ellos todavía tienen enquistado en los estamentos sus tentáculos. Tienen gente en Contraloría, tienen gente en Fiscalía, ¿En el gobierno en la Asamblea Nacional y todavía seguramente tienen dentro del gobierno nacional. Hay fuga de información. Hay fuga de información. O sea, los correístas de la época dorada del correísmo reciben información de adentro del Estado, del gobierno morenista, digámoslo así. O sea, el correísmo está... del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, del Judicial, de Fiscalía, están sus tentáculos, como bien dice Fernando, están todavía enquistados. Por eso hablaba yo de la necesidad de depuración, porque la información se fuga. Ok, esto es gravísimo. Significa que el gobierno, por ineptitud o por conveniencia, está siendo cómplice al no dar información, por ejemplo, o esconderla de algunos de los peores casos de corrupción, abogado Pesantes. Yo creo que el presidente Lenín no lo esconde, él lo denuncia. Yo lo que creo es que hay mandos medios, como dice la doctora
Hay mandos medios que esconden, hay medios mandos que tapan, hay medios mandos que distorsionan. ¿Qué hacer con los mandos medios? Pues votarlo, pues si ¿quién no sabe que en el Ministerio del Interior los subsecretarios no son de la época, debían ser de Moreno? ¿Por qué no los votan? Preguntémosle pues a la señora María Paula Romo. Ok. Y mire, antes de eso, un segundo aporte del presidente Moreno a este tema, en función de un nuevo concepto que emitió el día martes y tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Porque 20, 30 años de Contraloría o de Tribunal de Cuentas no van a poder juzgar todos los actos de corrupción que fueron cometidos en el gobierno anterior. Ahora, ¿que cómo lo hicieron? ¿Que dónde está el dinero? Bueno, la cantidad de viajes a paraísos fiscales, en los cuales seguramente se obtenía dinero en efectivo, con un avión que lo usaban de manera liberal, digo en los malos términos de la palabra, en los malos significados de la palabra. Ahí está, Fernando. Acote usted a esto, independientemente de lo que quería mencionar. Créame que yo no dudo que el presidente Moreno quiera combatir la corrupción. Sin embargo, él está gerenciando un proyecto que en un principio fue correísta y todavía sigue con gente que trabajó cerca de Correa y que algunos tal vez hipócritamente le siguen guardando lealtad a Correa. Entonces, si no quiere combatir la corrupción, ¿por qué recién se da cuenta? ¿Usted le cree el argumento que acaba de exponer? En esa época pensamos que eran mentiras de la oposición y recién cuando en el gobierno fuimos viendo caso a caso lo que aparecía, ¿me convencí? Bueno, ¿usted le cree eso sí o no? Yo lo que creo es que a él lo mantuvieron rezagado de esa jorga correísta donde estaban los cabecillas. Cuando él llega al poder encuentra un país saqueado. Entonces él tenía dos opciones: convertirse en el Nicolás Maduro ecuatoriano, o decir, recibí un país asaltado con el erario nacional saqueado, y eso causó la ruptura del presidente Moreno. Ahora, ¿cuál debe ser su siguiente paso? Bien. Si ya le consta lo que creía que era enfermedad, fanatismo, oposición, ceguera, lo que sea nuestra. Entonces, entre la función de transparencia del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que es importante, donde reposa muchísima información que ya ha sido organizada, que ha sido clasificada y que ha sido investigada, en coordinación con la Presidencia de la República y la Fiscalía General del Estado, tienen que ponerse de acuerdo, tiene que haber un apoyo interinstitucional. ¿Eso no es intervención entre poderes, perdón, Francisco Pesantes? ¿La justicia ponerse de acuerdo con el Ejecutivo? La justicia tiene que pedir colaboración institucional, nacional e internacional. Es una de sus obligaciones. Que yo coordine con el señor Contralor una actividad o una investigación. No, eso ya lo aclaró usted. Yo preguntaba lo que propone Fernando Valda, que inclusive con el gobierno haya ese tipo de interacción. Si me va a brindar aportes económicos para mi investigación, me va a brindar el presidente la facilidad de contratar peritos que en este momento Fiscalía no los tiene, y digámoselo al país. No tiene, me refiero no al que va a ver el carro chocado, peritos de alta gama en temas de lavado y narcotráfico. Ya, la misma inquietud, no sé si no me explico. En aras de un objetivo superior, evitar la impunidad y sancionar al máximo la corrupción, no estamos pidiendo que se transgreda un elemento fundamental de una democracia republicana que queremos tomar, partiendo de lo que propone y exige Fernando, que es la intervención entre poderes. A ver, no se trata de intervención entre poderes, es una regulación de pesos y contrapesos. Justamente en eso reside el sistema republicano. El sistema judicial se ve limitado por el control que le haga el legislativo y el control que le hace el ejecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de un tema de injerencia, se trata de un tema de pesos y contrapesos. ¿El ejecutivo no controla el sistema judicial? No controla. Pero ¿lo controla sí, el legislativo o el Consejo de la Judicatura según el tipo pero de... bueno, a lo que yo me refiero es que el poder de transparencia, como el poder judicial y el poder legislativo, deben fiscalizarse entre sí. Ok, aquí tomaste un último punto importante. Debe tener aquí un rol el poder de transparencia, uno de cuyos componentes es este Consejo de Participación Ciudadana, que estamos planeando eliminar o planteando eliminar en su mayoría o replanteando sus funciones. Fernando. Primero hay que asumir que así hayan intenciones del legislativo, donde han salido 3 propuestas, la del asambleísta Villamar, la del asambleísta Celi y de la presidenta de la Asamblea, y también la vocería del doctor Julio César Trujillo, que dice que quiere desaparecerlo. En ambas situaciones, en la legislativa por lo menos le va a tomar 18 meses, y la iniciativa del doctor Trujillo puede tomarle 2 años y medio a 3 años. Es decir, hay que asumir que ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana va a existir y que va a ser
uno de los poderes del Estado. Entonces, si tiene una función de transparencia, y ojo con lo que voy a decir, y tal vez le duela al doctor Trujillo y a los demás consejeros de Participación Ciudadana, pero existen más de 2.000 denuncias dentro del Consejo de Participación Ciudadana, y me permite, María Alejandra, hay 200 cajas de información del Consejo de la Judicatura, que cuando se les llamó caterva, mandaron esas cajas, y si se los destituyó por corruptos, ¿por qué hasta el día de hoy no se ha procesado un solo caso de corrupción? Muchas gracias a ustedes por sus opiniones. Creo que han sido suficientemente breves, puntuales y esclarecedoras. Mi opinión, es que la nueva fiscal general de la Nación, fíjense bien que hablo de la persona y no de la institución, tiene en sus manos la posibilidad de darle sentido a la lucha contra la corrupción con sus primeras acciones claves, más que con sus primeras declaraciones. ¿Cuáles son? ¿Cuándo debe adoptarlas? ¿En qué orden? ¿Con qué equipo? Aquí se han dado algunos elementos, como dije, para eso. Atender primero lo que está en mayor riesgo de quedar en la impunidad, tanto en grandes escándalos como en los más desconocidos, pero también injustos, que tienen que ver con la persona o con una persona. Así la sociedad sabrá que hay una fiscal implacable, no solo con lo que es popular, sino también con lo que es personal. Necesita recursos para eso que el gobierno debe darle. Si es sincero, desde luego, el compromiso anticorrupción. Y requiere, como también mencionaron aquí, limpiar de cómplices de los corruptos de esa fiscalía. O los aísla, o como dijo Francisco Pesantes, los bota. El costo será menos caro que mantenerlos. Pero como es un proceso hasta tanto, armar una unidad propia con los pocos confiables, honestos y competentes que quedan. Nada de esto podrá lograr, sin embargo, si la gente y medios decentes de este país, que tanto hemos, me incluyo, impulsado a la doctora Diana Salazar, se quedan solo esperando resultados y no ayudando a que se produzcan. Cada quien sabrá cómo. Pero lo que no cabe es repliegue, tregua o cansancio en esta lucha contra la corrupción. Si no, volverán por lo que sobra y por su venganza. Pero peor que eso. La gente seguirá pensando que los actuales son tan corruptos como los anteriores, sino que existe menos plata para robar. Las leyes que hay, a mi juicio, no son ideales, pero son suficientes para fiscales probos y valientes. Hacer justicia en 900 casos pendientes será imposible, pero permitir la impunidad en los peores será imperdonable. Resultará, sobre todo, un misil Exocet bajo la línea de flotación de esta incipiente democracia. Pero como les dije al principio, esta es solo mi opinión. Han escuchado ustedes otras más valiosas. Fórmense ahora la suya propia. Dios mediante será hasta el próximo programa si ustedes no callan y siguen venciendo el miedo. Este espacio